queremos plantearle las bases, y bueno, y lamentablemente, a mí tampoco me gusta mucho la física, pero lo tenemos que dar, ¿está? Así que bueno, tomen aire, respiren, yo voy a preguntar el power acá. Y andás a ver cómo es. Bueno, a ver, esto. Bueno. Bueno, y lo que no te pusieron es compartirlo al enlace con el grupo acá, con el Meet. ¿Cómo, Nati? Sí, 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 No estoy sé. en eso, estoy en eso. Ah, ta. Bien, bien. De hecho, si necesito escribir algo en alguna pizarra, acá también hay una pizarra de forma digital para que ustedes lo vean en su pantalla y no intenten adivinar lo que yo estoy escribiendo en el pizarrón. Así que bueno, eso lo aprendí hoy a la mañana. Bien, chicos. ¿Se ve bien en casa ahí? Por favor, confirmen eso, así comenzamos. Sí, profe, se ve bien. Bien, bárbaro. Yo me voy a llevar esto para acá. Nati, ¿tenés idea si esto pasa con la mano o con el mouse? Sí, sí, puede pasar. A ver si está configurado, sí. Oh, ¿Querés pasarlo en pantalla? no, la idea sería pasarlo. Bueno, no. ¿Con el mouse también o si no con el teclado, para abajo, para arriba? Con el mouse no me da bola. A ver. Ocultar. Bueno, esperen un poquito que la voy a llamar a la Bibi. Ahí está. Genial. Bárbaro. Ahora sí. Esperemos que ande. Bueno. Bien, chicos. Vamos a comenzar. Como les dije, tal vez un poquito pesadita esta primera parte que tiene que ver mucho con la física, pero vamos a intentar comentárselos y hablarles de una manera que ustedes lo puedan entender. Muchos de los contenidos, mucho de lo que yo voy a hablar ahora, es tal vez un poco a fines teóricos, es decir, ustedes se van a tener que sentar a leer lo que dice ahí para poder responder alguna pregunta el día de mañana en algún parcial, ¿no? Pero bueno, también con ejemplos simples intentaremos que ustedes entiendan cada una de estas cosas que nosotros estamos hablando. ¿Sí? Bien. Bueno, comencemos. La introducción a la biomecánica. Yo ahí coloqué que la ciencia del movimiento humano y su relación con las leyes de la física. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, con respecto a la biomecánica. Etimológicamente significa relativo a la máquina de los seres vivos y la palabra biomecánica proviene del griego bios, que es vida, meken, que es máquina, y el sufijo ico, en este caso ica, que significa relativo a. Por eso, etimológicamente decimos que es relativo a la máquina de los seres vivos. Pero después tenemos algunas definiciones que dice que la biomecánica es la ciencia que estudia las fuerzas internas y externas, y cómo inciden esas fuerzas sobre el cuerpo humano. Esto nosotros no solamente lo vamos a ver ahora, cuáles son las fuerzas internas y externas, sino que ustedes, al momento de evaluar un gesto motor, que es lo que van a trabajar en los prácticos, también tienen que identificar cuándo una fuerza es interna y cuándo una fuerza es externa. Y vamos a hablar y les vamos a decir cuáles son. ¿A alguno se le ocurre algo así, una fuerza que sea externa? Externa. A ver, si ya empezamos a activar un poquito las neuronas. Muy bien, la gravedad. Muy bien, la gravedad es una fuerza externa. Una pesa es una fuerza externa. Pero si yo estoy con un paciente y yo le aplico una resistencia con mi mano, también es una fuerza externa.
¿Se entiende? Y las fuerzas internas, generalmente en el cuerpo humano, ya me voy yendo un poquito para adelante, esa es otra de las cosas que van a ver y que a mí me gusta. Tal vez yo ya dije algo que están en los power que siguen, ¿sí? Pero bueno, me gustan que las clases sean así un poco dinámicas. ¿Estamos? Entonces, las fuerzas internas tienen que ver, sobre todo, las fuerzas internas, chicos, se dividen en activas y pasivas en realidad. Nosotros solamente solemos hablar de las activas, que las fuerzas activas se refiere a la contracción muscular en el cuerpo humano, ¿sí? Y las pasivas se refiere a las tensiones de los elementos, sobre todo cápsulo-ligamentosos. ¿Tá? Pero nosotros generalmente hablamos de las fuerzas que son activas, que es la contracción muscular, como fuerza. Bien, ahí tienen otra definición. Y por último dice que, otra definición más, que es la biomecánica es la ciencia que estudia el movimiento humano basándose en las leyes de la física. Ahora vamos a nombrar y les voy a mostrar cuáles son las leyes de la física y las vamos a analizar con determinados ejemplos, porque esa es otra de las cosas. La física es fea, para mí, ¿no? Para algunos capaz de ser hermosa, hasta que uno la entiende con ejemplos simples, que también ese es otro de los ejemplos que van a ver mucho conmigo. ¿Tá? Yo intento interpretar bien. Yo creo que para transmitir un conocimiento primero hay que aprenderlo bien de forma simple. Entonces, yo generalmente las cosas se las voy a contar de forma simple para que ustedes después vayan al libro a leerlo complejo. Pero la idea es que primero lo entiendan para después ir a leer toda la teoría. Entonces, basándose en las leyes de la física. Y fíjense que dice que es una ciencia fundamental para el kinesiólogo, ya que le proporciona las bases científicas para analizar los movimientos de los pacientes. Chicos, nosotros en biomecánica vamos a dar fisiología articular, es la fisiología articular, es decir, los movimientos normales del cuerpo humano. ¿Para qué? Para que el día de mañana sepan cuáles son y también puedan detectar cuando un movimiento es patológico. Sin duda que los movimientos va a depender muchas veces de la morfología, pero de la capacidad estructural también que tenga la persona. ¿Y qué quiero decir esto? Que un movimiento para un físico-culturista que está todo hipertrofiado, tal vez no va a ser el mismo movimiento que tenga una bailarina o un contorsionista. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bueno, entonces también esos movimientos van a depender de estas características. Bien, seguimos. Hitos y aspectos históricos. Del año pasado y de los años anteriores recorté muchísimo esto. Quien se quiera adentrar en la historia de la biomecánica, yo dejé un libro que se llama Izquierdo, no sé si lo vieron, que está, yo se lo subí en PDF, ahí está bien detallada, no solamente de la biomecánica, sino también de la anatomía, sino también de la kinesiología y demás. Y yo le traje básicamente a 3 de la historia. ¿Por qué? Porque uno es el padre de la kinesiología, el otro es el considerado, ¿no? El otro es considerado el padre de la biomecánica, y por último, Newton, que fue el que explica las leyes de la física aplicadas a la biomecánica, que nosotros las aplicamos en biomecánica. ¿Está? Entonces, Aristóteles, considerado el padre de la kinesiología, ¿sabían o no? ¿Se lo dieron en primer año? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bien, hay muchos profes de biomecánica que no lo quieren mucho Aristóteles, pero bueno, tendrán sus razones. No me voy a adentrar en eso. ¿Por qué? Y fue el que describió el proceso de la marcha. En biomecánica en los últimos años ya no damos la marcha, se da en evaluaciones kinefisiátricas. ¿Estamos? Ya la marcha no la damos. Alfonso Borelli, y acá sí les voy a hacer algunas preguntas, comenzó con... la cámara me sigue a mí, ¿no? Sí. Qué bueno eso. Sí, bueno. Comenzó con... a estudiar las palancas. Palancas también va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que analizarlas. Cuando analizamos gesto motor las van a tener que describir. ¿Tá? Después, en la introducción, la semana que viene, la segunda parte vamos a ver qué son las palancas y las vamos a describir. Y fíjense que dicen que es probable que hubiera percibido vagamente el principio de la inervación recíproca. Ahora lo que les pregunto. Fisiología ya tuvieron, ¿no? Y dieron inervación recíproca. ¿Y cocontracción o no?
¿O tienen otra fisiología este año y posiblemente se la den este año? ¿O se la dieron y no me quieren decir que sí por si yo les pregunto qué es la inervación recíproca? Bárbaro. ¿Y qué es la inhibición recíproca? Bueno, bien. Bárbaro, chicos. Les voy a hablar un poquito de la inervación recíproca, solamente para refrescarles un poquito si es que lo dieron o no lo dieron. Decía Borelli en este caso que si yo hago una contracción de un músculo agonista, vamos a suponer que yo hago, a ver si me pongo más atrás, así me ven los chicos en la casa. Ahí. Que si yo hago, por ejemplo, una contracción del bíceps, que sería el agonista, ¿el antagonista cuál sería? Eso sí ya lo vieron en anatomía. El tríceps sería el antagonista, muy bien. Borelli decía que si hay una información que llega para que el bíceps se contraiga, tiene que llegar otra información para que el tríceps se relaje. Eso es la inervación recíproca, la inhibición recíproca. ¿Está? Sí, inervación recíproca, que es, en realidad el concepto es de inhibición recíproca. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, pero más adelante, un poquito más adelante, esto fue 1600, en el 1900 más o menos, entra el concepto de cocontracción. Tampoco lo dieron entonces, ¿no? ¿O sí? ¿Se acuerdan qué es? Ahí va. Bueno, ahí me dicen que lo dan en Fisio 3, así que lo van a dar este año. O este año en el siguiente. Está, perfecto. Bueno. Bárbaro. Me parecía que lo daba Carboni. La cocontracción dice que cuando se produce lo mismo, voy a repetir, la contracción del músculo agonista, es decir, en este caso yo hago así con el codo, flexiono el codo, se va a contraer el bíceps, también va a haber una contracción del antagonista para que el movimiento sea controlado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? La inhibición recíproca era contraigo el bíceps, entonces flexiono el codo y el tríceps se relaja. La cocontracción dice que si yo contraigo el bíceps, el tríceps también se contrae. ¿Para qué? Para controlar el movimiento. ¿Sí? Seguramente con otro tipo de contracción diferente a la del bíceps, que eso también lo vamos a dar en la introducción número 2 cuando demos miocinética. ¿Está? ¿Sí? Que tenemos contracción isométrica e isotónica, concéntrica y excéntrica. Bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Les cuento otra cosita más. Muchos autores dicen que la cocontracción solo aparece, es decir, el segundo ejemplo que yo di, cuando estoy aprendiendo un movimiento. Cuando hago por primera vez un movimiento. ¿Está? Porque si estoy por primera vez haciendo esto acá, capaz que me pego en el hombro, me pego en la cara. ¿Está? Entonces, si yo voy a flexionar mi antebrazo por primera vez, posiblemente haya una cocontracción y no una inhibición recíproca. ¿Me siguen? Bien, ya va pesado hasta acá y ni siquiera arrancamos. Vamos con Newton, que fue quien creó las leyes fundamentales para la biomecánica, porque explica el movimiento y las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. ¿No cambió? Ahí está. No. Bien. ¿Cuáles son las leyes de Newton? Primera ley de Newton, o ley de la inercia. Dice, todo cuerpo permanecerá en estado de reposo o en un movimiento en línea recta o uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. ¿Está? Es decir, Santi, párate, por favor. Párate mirando por allá. Santi va a estar parado ahí, en reposo, a menos que yo venga y lo empuje. ¿Está? O él va a caminar a aquella puerta, Santi, lo más derecho que puedas, hacia allá. O un movimiento en línea recta, a una velocidad constante, a menos que venga algo y lo empuje o lo acelere. Después vamos a ver qué es la aceleración, qué es la velocidad, es decir, magnitudes. Gracias, Santi. Muy bien. No, quédate. Sí, me quedan 2 leyes más. Pero la segunda tengo que hablar un poco más. Bien. Yo lo que necesito, chicos, es esto, que lo logren entender con ejemplos simples. Después van a los libros que ustedes quieran y leen la descripción como a ustedes les
del libro que a ustedes les parezca, dentro de los que les dejamos. ¿Está? Bien. La segunda ley es la ley de la fuerza y la aceleración. Entonces, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada e inversamente proporcional a su masa. Bien. Ajá. Y entonces, ¿alguien que se anime a dar un ejemplo acá como el que di yo recién? Una persona chiquitita. A ver. Cualquiera. ¿Cuánto pesa Santi vos? 80. ¿El peso de Santi es 80 o la masa de Santi es 80? Muy bien, la masa. Ahora te sentás y voy a explicar primero qué es la masa para que ustedes entiendan esta ley. ¿Estamos? Bien. ¿Estamos bien en casa o no? Y ahora tengo que salir y explicar un par de cositas acá. Bien, entonces, la masa y dieron en alguna otra cátedra en física, ¿ya la dieron? Lo que es la masa y qué es el peso. Bueno, bárbaro. Hoy lo vamos a retomar esto. Bien. Entonces, a ver. Ahí está. Bien, bárbaro, rápido. ¿Ahí ven una pantalla en casa o no? Sí, sí. Sí, Buenísimo. Nosotros no la vemos acá. Ahí está, bárbaro. Bien, entonces, dijimos que la aceleración es proporcional a ¿a la qué? A la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa. Quiere decir que alguien con más masa posiblemente acelere menos con la misma fuerza que uno que tenga menos masa, ¿o no? Bien, ahora vamos a ver qué es la masa y qué es el peso. Bien, bárbaro. Entonces, vamos a hacer unas diferencias. Peso. Masa. Bien, entonces, ¿qué es la masa? Es la materia que tiene un cuerpo. ¿Está? Nosotros somos materia. Es decir, entonces, la masa es materia. ¿Y el peso qué es? La cuantificación de la materia, dicen por acá, parecido puede ser. Ajá, pero en realidad, ¿qué es? Si yo tengo que decir, la masa es materia, ¿y la fuerza? Perdón. ¿Y el peso? ¿Qué es? Es una fuerza, el peso es una fuerza. Entonces, ¿y saben en qué se mide la fuerza? Muy bien, la fuerza se mide en newtons. ¿Y por qué decimos que nos pesamos si nos pesamos en kilogramos? ¿Por qué? ¿Cuál es la unidad de la masa? El kilogramo. El kilogramo. El kilogramo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza? Perdón, con el peso. El peso va a variar, chicos. El peso va a variar. La materia, no. Entonces, el peso es variable, vamos a colocarle. Variable de que varía, no de que es una variable. Y a la masa le vamos a colocar invariable. ¿Se va viendo en casa ahí el pizarrón lo que voy escribiendo o no? sí. Sí, bárbaro. Bueno, buenísimo. Bárbaro. ¿Qué quiere decir que sea variable y qué quiere decir que sea invariable? Que yo vea, mi masa va a ser la misma acá, va a ser la misma en la Luna, va a ser la misma en Saturno. ¿Está? Es decir, yo tengo 72 kilos de masa.
Mi masa va a ser 72 kilos acá, va a ser 72 kilos en la Luna, va a ser 72 kilos en Saturno. ¿Qué pasa con el peso? El peso, ¿saben cuál es la cuenta matemática que se hace con el peso? Es el producto de la masa y la gravedad. ¿Ah? Entonces, el peso es igual a la masa por la gravedad. Celular, ¿ahí? ¿Calculadora? Entonces, ahora, la gravedad en la Tierra, yo quiero que sepan, que es de 9,81 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, para saber, en realidad, lo que yo peso acá en la Tierra, tengo que hacer mi masa, que es 72, por la aceleración de la gravedad, que es por 9,81. ¿Cuánto da? Bien. 9,81 dijimos que era aproximadamente. Eso me da, ¿cuánto? 706 aproximadamente. Bien, ese es mi peso en la Tierra. En la Luna, ¿va a aumentar o va a disminuir? Ya sabemos que la Luna, ¿cuál es la gravedad? No sé si 0, pero es un poquito, 0, algo es. Mi peso va a ser menos en la Luna. Y en Saturno, ya le dije Saturno porque en Saturno la aceleración de la gravedad es mayor que la de la Tierra. Por ende, mi peso va a ser mayor en Saturno. Pero es más o menos darles unos ejemplos para que ustedes entiendan las diferencias. ¿Está? ¿Bien? ¿Sí o no? Bárbaro. Lo bueno es que acá me voy a otra página. Bien. Buenísimo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bien. Sería mucho más fácil que yo lea un Power, ustedes no entiendan nada y nos vayamos más temprano todos. Pero no es la idea. ¿Está? La idea es que aprendan. Muy bien. Entonces, ya conocen su masa. Ahora pueden saber esto. Entonces, ¿qué pasa si yo... Párate, Santi. ¿Qué tiene más masa, Santi o este cubito acá? Santi, muy bien, Santi. Entonces, yo este cubito lo muevo así. ¿Se movió o no? Bien, posiblemente. Yo, Santi, le hago esto y no se mueva. ¿Está? Bien. Ahora, gracias. Bien. Apliqué la misma fuerza para los dos. Uno aceleró y Santi aceleró, pero aceleró mucho menos. ¿Está? Porque tiene más masa. Perfecto. Y la tercera ley de Newton que dice que la ley de acción y reacción. Por cada acción hay una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. Ahora después vamos a ver cómo se compone una fuerza, ¿tá? Para saber lo que es la magnitud. Pero básicamente es, si yo empujo esta pared hacia allá, ¿qué pasa con la pared? Muy bien, la pared también está haciendo una fuerza, pero en sentido contrario a la fuerza que yo le apliqué. ¿Está? Ustedes cuando saltan, ¿qué pasa? Muy bien, están ejerciendo una fuerza sobre el suelo, es decir, están empujando el suelo y el suelo les devuelve una fuerza para que ustedes puedan saltar. ¿Bien? Bárbaro. Las tres leyes de Newton. Muy bien, ténganlas en cuenta. Bueno, ¿y ahora por qué no pasa? Hacer lo mismo con el mouse a eso. Ahí está. Bárbaro. Y acá lo que estábamos hablando recién, la masa. Es la magnitud física que mide la cantidad de materia que contiene un cuerpo y que se mide en kilogramos. Es lo que explicamos recién. Ahora, lo importante es conocer el centro de masa de una persona o de un objeto. ¿Tá? En los objetos que generalmente son homogéneos, el centro de masa pasa por el centro de su eje. ¿Tá? En la persona,
fíjense, ¿qué dice? Que el centro de masa está aproximadamente a nivel de la segunda vértebra sacra, ¿está? ¿Y qué es el centro de masa? Es el punto donde las fuerzas de gravedad actúan de manera equilibrada. Le voy a dar un ejemplo simple. ¿Vieron los pajaritos que a veces se compran? Que se ponen el pico en un... como que queda el pajarito volando, que se pone el pico en un posapico, ¿sería? Bien. ¿Dónde creen que tiene el centro de masa ese pajarito? Imagínense que el pájaro tiene todo el cuerpo hacia atrás y en el pico queda apoyado y queda en equilibrio. ¿Dónde tiene el centro de masa ese pájaro? Tal vez estoy diciendo algo, un objeto un poco viejo, y ustedes son muy jóvenes. No me considero viejo tampoco, ¿eh? Bien. Bueno, en el pico. Porque cuando lo apoyo en ese punto, queda en equilibrio. Entonces ese es su centro de masa. ¿Dónde? Si yo me acuesto, ¿no? ¿En qué parte me tengo que apoyar yo para quedar en equilibrio? Si a mí me colocan acá un palo del piso hasta arriba. ¿En dónde? Muy bien, aproximadamente a nivel de la segunda vértebra sacra. Ahí yo voy a quedar en equilibrio. Muy bien. Bueno, y eso es lo que estamos explicando ahí, que es el punto de equilibrio. Bien, ¿estamos bien? Seguimos. Bien, acá un poco de magnitudes. Yo lo que quiero que sepan es, voy a dar algunos ejemplos, pero lo demás lo leen ustedes ahí del Power o de algún libro que les hayamos subido. Hay diferencia entre la magnitud escalar y la magnitud vectorial. Es exactamente lo mismo, es decir, son aquellas que tienen un valor numérico y una unidad. Pero las escalares no tienen una dirección y las vectoriales sí. ¿tá? Y ahí tienen algunos ejemplos. Ahora, vamos el trabajo. ¿Por qué el trabajo? Porque el trabajo se puede comparar, en realidad todo esto se puede comparar con los movimientos que hay en el gesto motor, pero yo lo que necesito es que ustedes lean la definición de trabajo y me digan con qué tipo de contracción del cuerpo humano ustedes creen que hay trabajo. Primero lean. En casa también. ¿Se entendió la pregunta en casa o no? ¿Con qué tipo de contracción muscular hay trabajo y con cuál no? Esto es lindo, chicos. Perdón, ahí ya voy a casa, ¿eh? Hay trabajo isométrico, ¿no? ¿Cómo? ¿Vamos de vuelta, Carolina? Concéntrico o excéntrico hay trabajo y isométrico no. Muy bien, Carolina. Perfecto. Esa es la idea, que vayan pensando, no decir palabras por decir y no analizar nada. Entonces, vamos a desglosar un poco, armar un poco esto que dice Carolina. Ella dice que en la contracción isotónica, concéntrica y excéntrica hay trabajo y en la isométrica no. Entonces, acá basta con ver la fórmula, ya nos damos cuenta. Porque el trabajo es la fuerza por la distancia, por el coseno de ta. Pero si ustedes ven una contracción concéntrica, vamos de vuelta con el bíceps. Si yo muevo mi antebrazo sobre mi brazo, ¿hay una distancia recorrida? ¿Sí o no? El brazo recorre una distancia desde acá hasta acá. Bien, Sí. Entonces, excéntrico ya le voy diciendo que sería dejar caer el brazo despacito. ¿Está? Acá no hay acción del tríceps, chicos. Acá hay una acción del bíceps resistiendo a la gravedad. Es decir, acá quien está controlando el movimiento es el bíceps alargándose. Y esto se los digo así nomás, porque después cuando veamos introducción, parte 2, en la miocinética vamos a hablar de los tipos de contracción. Y en la contracción isométrica, bueno, acá, ¿hay una distancia recorrida? Sí. Y miren esto, sin embargo, en la contracción isométrica, ¿qué es lo que pasa?
¿Hay tensión muscular o no en la contracción isométrica? Bien, ¿hay tensión muscular? Sí hay tensión muscular, pero ¿la longitud del músculo varía o no? No varía. Entonces, yo estoy empujando acá la mesa hacia arriba, es decir, hay una tensión muscular del bíceps, pero ¿hay una distancia recorrida? No, entonces, fuerza por cero, porque no hay distancia recorrida, es cero. Entonces, no hay trabajo en una contracción isométrica. ¿Sí o no? ¿O no? Acostúmbrense y anímense a decir que no. ¿Está? ¿Podría volver a explicar lo de contracción isométrica? No. Sí, sí. Bueno, la contracción isométrica. En la contracción isométrica hay tensión muscular, es decir, ¿hay una fuerza? Sí, sí. Es decir, yo estoy ejerciendo acá una fuerza hacia arriba, es que creo que ¿se me ve ahí o no se me ve en casa? Vamos a hacerlo así, mira. Voy a colocar el micrófono acá. Bien. Mi brazo. Vení, Santi. Susano. Bien. Yo hago una flexión del brazo. Hacemos una resistencia ahí, Santi. Bien. Perfecto. Yo ahí estoy contrayendo el bíceps porque estoy queriendo vencer la resistencia que me opone Santiago. Evidentemente acá las fuerzas se equilibran, ¿o no? Porque ni Santiago me gana ni yo le gano, ¿está? Entonces acá hay una contracción isométrica de mi bíceps, es decir, yo estoy haciendo una tensión con el bíceps. Lo que pasa es que no hay un recorrido, porque mi mano, mi antebrazo se queda ahí, ¿sí? Ni hace esto hacia arriba, ni hace esto hacia abajo. Entonces, al quedarse quieto en el lugar, no hay una distancia recorrida. Y si es la cuenta matemática de fuerza por distancia, es decir, fuerza por cero, porque no hay una distancia recorrida, es cero. No hay trabajo en la contracción isométrica. Gracias. La próxima lo veo a Santiago sentado ya en el fondo. ¿Se entendió o de vuelta? Sí, te consulto. ¿Cómo? Dale de vuelta, Priscila. Si es una magnitud escalar, ¿por qué sería si supuestamente la escalar era valor y unidad pero sin dirección? Ajá, sin dirección. No importa la dirección en el trabajo. No lo mencionaba acá hay distancia, no dirección. Ah, bueno, listo, entonces ya está. ¿Se entendió? Es distancia, no dirección. Dale, genial. ¿Sí o no? Bien. Tiempo. Después tenemos, bueno, energía, potencia, rapidez. Si ustedes ven la definición, por ejemplo, de rapidez, posiblemente sea la misma que velocidad. Pero a la rapidez no importa la dirección y a la velocidad sí. ¿Está? Entonces, la velocidad es una magnitud vectorial que indica cuán rápido se mueve un objeto en una dirección específica. Y miren la aceleración. Es el cambio de velocidad de un objeto por unidad de tiempo. Entonces, mi pregunta es, si yo camino a 10 metros por segundo, ¿no? Y camino siempre a 10 metros por segundo, es decir, esto es mi velocidad. Y camino de allá hasta acá, 10 metros por segundo. ¿Hay aceleración o no? No, porque siempre voy a la misma velocidad. Sin embargo, si yo arranco a 10, pero después empiezo a correr, ¿ahí hay aceleración o no? Bien, ahí sí hay aceleración. ¿Está? ¿Por qué? Porque la velocidad cambió. Si yo hago 10 kilómetros a 80 kilómetros por hora o metro por segundo, lo que sea, siempre a la misma velocidad, ¿va a haber aceleración? No, es decir, llegué a Villa Lisa sin aceleración, porque tuve una velocidad constante. ¿Se entendió? Bien. Bien, bárbaro. Y arrancamos. Fuerza. ¿Qué hora es? Ah, estamos sobrados. Bien. Chicos, fuerza. Ahí tienen un par de definiciones.
Fíjense que, bueno, primero, tengan en cuenta esto, la fuerza se mide en newtons, ¿está? Como dijimos ya anteriormente. El equivalente, bueno, perdón, 1 kilogramo equivale a 9.8 newtons, ¿está? Entonces, ahí tenemos algunos conceptos. Por ejemplo, la fuerza muscular es la capacidad de producir tensión que tiene un músculo al activarse. Eso lo dice Izquierdo. Después tenemos el agente que altera el estado de reposo de un cuerpo o su movimiento en línea recta. Eso desde el punto de vista mecánico. Después lo tenemos a Miralles, que dice, que habla y que nos da otra definición. Y bueno, todas son válidas, ¿sí? Todas esas definiciones son válidas. Leerlas en sus casas. Lo que sí que es imprescindible es que haya un cuerpo que actúe sobre otro por contacto, bueno, ahí debería decir o a distancia. ¿Está? ¿Y la fuerza, alguien sabe por medio de qué se representa? Bien, por medio de un vector. ¿Está? Entonces, el vector es eso que ustedes ven en la imagen ahí abajo. Lo que sí tienen, lo que se suele confundir del vector es la dirección y el sentido. Y la dirección y el sentido son importantes porque al momento de evaluar un gesto motor, ustedes van a tener que colocar en qué dirección y en qué sentido se realiza el gesto que ustedes están evaluando. ¿Está? Entonces, tenemos el punto de aplicación de la fuerza, que sería por donde arranca la fuerza, ¿no? El módulo sería la magnitud o la intensidad de la fuerza, que sería básicamente el largo de la flecha. El sentido, chicos, es la flecha. Y la dirección es el trazado de la línea. Entonces, vamos a dar un ejemplo. ¿Está? Si yo me paro, vamos a suponer que tengo una calle, acá. Y la calle corre en este sentido. ¿Me ven ahí en casa? Bien. La dirección va a ser, ¿cuál? ¿A alguien se le ocurre alguna palabra? Puede ser, la dirección puede ser horizontal. Y el sentido, si viene un auto y me pregunta hacia dónde queda la cancha de Barrio Sur, el sentido va a ser hacia la derecha o hacia el sur. Vamos con un gesto. Si ustedes tienen que, en una deducción de hombro, ¿no? En una deducción de hombro. ¿Alguien me puede decir cuál es la dirección? ¿Hacia arriba qué sería? ¿Hacia arriba qué sería? ¿Dirección o sentido? Sí. Si no estás muy conforme con mi cara, posiblemente sea la otra, ¿eh? Bien, eso es típico de un examen final. ¿Tienen dos respuestas posibles? Agonista. No, antagonista. Y sí, sí es... Bueno, pueden ser sinergistas, pueden ser otras cosas, ¿no? Pero, bueno, no. Eso vayan acostumbrándose. Vamos a suponer, eso podría ser horizontal y la dirección hacia arriba. Si yo hago así, puede ser, la dirección es posiblemente vertical y el sentido puede indicar que sea craneal hacia arriba. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Cómo? El sentido es hacia donde vos le vas a indicar que la persona o el gesto tiene que ir. Hacia arriba, hacia abajo, hacia lateral, hacia medial, hacia caudal, hacia craneal. ¿La dirección? Las direcciones son muy pocas, pueden ser o vertical, o horizontal, o diagonal. Sí, es confuso. Pero es mejor darle sentido al sentido. Arranquen por el sentido y se les va a hacer mucho más fácil. No, tranquilidad con eso. Tranquilidad con eso. Ya vamos a dar plano y eje. Plano y eje también se da en la parte 2. Pero no. Bien, seguimos. Esto, nunca lo entienden.
Entonces hoy traje un ejemplo. Esto es los tipos de fuerzas y sus efectos. ¿Por qué? ¿Por qué se confunden? ¿Por qué no lo entienden? Esto se hace un poco complicado y tedioso explicarlo para los que están en la casa. Pero bueno. Primero, en la casa, lean lo que dice abajo y ustedes también. Porque lo que no... Bueno, no ven. Sí, hay gente que no ve, ¿cierto? ¿No? Está muy abajo eso. Igual se los compartí y lo tienen en su casa. Acá cuando hablamos de concéntrico y excéntrico, no hablamos de un tipo de contracción muscular. ¿Está? Hablamos de otra cosa. Si ustedes ven la descripción ahí abajo, miren lo que dice. Una fuerza axial es una fuerza que actúa directamente sobre el centro axial de un objeto en la dirección del eje longitudinal. Si tengo esta botella, el eje longitudinal de esta botella va a ser este. ¿No? Bien. Sigo leyendo. Bueno, ahí dice, estas fuerzas pueden ser de compresión o de tensión dependiendo de la dirección de la fuerza. Cuando una fuerza axial actúa a lo largo del eje longitudinal y este eje pasa por el centro geométrico del objeto, será además una fuerza concéntrica. En caso contrario, será una fuerza excéntrica. ¿Qué me está diciendo eso? Que si yo actúo a lo largo del eje longitudinal, o sea, dijimos en este sentido de la botella, y dice, y este eje pasa por el centro geométrico de esto, va a ser bastante homogéneo la botella, va a ser en el medio. Entonces, si yo hago una fuerza en esta botella, en el medio, ¿sí? Acá estaría apoyada, ¿no? Yo hago una fuerza en el medio, a esto lo estaría comprimiendo, ¿o no? ¿Sí? Si le hago bien en el medio, lo estaría comprimiendo. O si lo que hago es del medio, la estiro, estaría tensionando o traccionando. Ahora miren, ¿eso es una fuerza concéntrica o excéntrica en el centro del eje? Concéntrica. Excéntrica quiere decir si yo a esa fuerza la hago por fuera del eje. Excéntrica. La hago por fuera del eje. Miren, ya no va a pasar más que esto se comprima. Si yo lo hago por fuera del eje, ¿qué va a pasar? Se cayó. Se cae. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos explicado la fuerza vertical concéntrica y excéntrica. Fíjense lo primero. Fuerza vertical concéntrica. Vertical, lo voy a explicar con esta cajita. A ver si se ve. No se ve desde allá. Bueno. Tengo una cajita. ¿Ven la cajita en casa o no? Sí. Bárbaro. Perfecto. ¿Tengo que hacer fuerza yo para adelante o podés acercarlo al micrófono? Bueno, ahí está. Gracias. Muy bien. Si yo a esta cajita le hago una fuerza vertical concéntrica, es decir, ¿dónde tengo que aplicar la fuerza? En el centro del objeto, porque es un objeto bien homogéneo. Bien. Si yo a esto le hago una fuerza acá, posiblemente a esta caja la estoy comprimiendo. O si tendría un elástico acá y yo lo tiraría del centro del eje, lo estaría tensionando. Sin embargo, si esa fuerza vertical yo la aplico por fuera de ese centro, es decir, me corro un poquito, lo que voy a hacer va a ser lo que dice ahí, una flexión, ¿o no? Que sería la fuerza vertical excéntrica. ¿Sí o no? Fuerza. Gracias. Fuerza vertical excéntrica, que es la tercera, dice, efecto de acción, una flexión. La fuerza aplicada fuera del centro de gravedad provoca, o fuera del eje central también podría decir ahí, provoca una curvatura del cuerpo flexionándolo. ¿Está? Porque estos fines teóricos y después, pero lo que pasa es que me gusta que lo lean y lo puedan entender. Pues esto también pueden ir a repetir si es cortito, se lo pueden aprender a esto. Pero no sirve de nada si no lo entendieron. Lo mismo pasa con las horizontales, chicos. Me queda chico esto. Vení, Santi, tenelo vos. Tenelo vos y yo voy explicando, es lo mismo. Poné las dos manos así. Me gusta más así. Y esta caja acá. Bien. Entonces, ahora la fuerza ya no es más vertical. Ahora es horizontal. ¿Sí? Horizontal. Entonces, si yo a esta fuerza la aplico en el centro del eje de la caja, lo que va a pasar es que, bueno, sería, sí, que se corra.
que se provoque un cizallamiento, dice ahí. Ahí va. Yo lo aplico en el centro del eje, va a provocar un cizallamiento. Pero miren, si yo a esta caja aplico la fuerza horizontal, excéntrica, es decir, por fuera del eje, lo que va a pasar va a ser una rotación. ¿Se entiende? Eso es fácil. Tantos años estudiando este cuadrito y nunca entendiéndolo. Los quiero ver la casa así y así, para entender esto, ¿está? No de memoria. ¿En casa se pudo ver algo? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, ahí me dicen, no, la caja estaba muy baja. Bien. Eso con respecto a los tipos de fuerza y sus efectos. Bien, después algunos principios mecánicos. Tendría que molestar a lo del fondo, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las fuerzas equivalentes? Son dos fuerzas que actúan en la misma dirección y se aplican en el mismo punto, son equivalentes a una fuerza simple actuando en aquella dirección, ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un objeto acá, adelante mío, yo tomo ese objeto y alguien me toma la mano y tiramos los dos en el mismo sentido, las dos fuerzas, la mía y la de mi compañero, se van a sumar y voy a tener una fuerza equivalente. Ahora, después dice, dos fuerzas iguales actuando sobre un punto en común y en direcciones opuestas producirán un estado de equilibrio. Entonces, ¿tu nombre? Nicole. Párate, Nicole. Y Eliana. Párate, Eliana. La vamos a tirar a Nicole, despacito. Ya veo que no se quería ni... Bueno, tirarla de brazo. Es decir, para que... Nicole, ¿no? Bien. Para que Nicole esté en equilibrio, yo y Eliana vamos a tener que hacer la misma fuerza. ¿Está? Si yo hago, ¿qué es lo que sigue? La tercera, que es una fuerza, que son dos fuerzas desiguales, actuando sobre un mismo punto en común, y en direcciones opuestas producirán un movimiento en la dirección de la mayor. Entonces, si ahora yo hago una fuerza y Eliana hace una fuerza mayor, Nicole se va a ir hacia el lado de Eliana. ¿Está? Eso, simple. Esto es más fácil. Esto es más fácil. ¿Se vio en casa? ¿Se entendió? Genial. Bien. Los sistemas de fuerza. Bien, un sistema de fuerza es un conjunto de fuerzas que actúan simultáneamente sobre un mismo cuerpo. Y se pueden clasificar en colineales, paralelas y concurrentes. Y concurrentes, hay varias dentro del cuerpo. Y está buena que la entienda, está bueno que la entienda. Bien, colineales pueden ser, fíjense que dice, las fuerzas están sobre la misma dirección o recta de acción. Pueden ser en el mismo sentido o en sentido contrario. Esto vuelvo a repetir, chicos, esto es un poco de física, después nosotros la podemos aplicar al cuerpo, ¿tá? Pero hay que saber las bases para poderlas aplicar. ¿Se entiende bastante? Esto sería, por ejemplo, no sé, yo empujando un auto y alguien tirándolo de adelante a ese mismo auto en el mismo sentido. ¿Se entiende? Bien. En el mismo sentido. Después tenemos el sistema de fuerza en sentido contrario, que fue básicamente lo que hicimos recién. ¿Tá? Esos se clasificarían dentro de las fuerzas colineales. Después tenemos las fuerzas paralelas. Ahí tenemos dos personas empujando un auto en el mismo sentido. ¿Está? Pero la fuerza está una al lado de la otra, por eso son paralelas. En el mismo sentido y en sentido contrario, ¿qué va a provocar, por ejemplo, en la fuerza paralela del sentido contrario, en ese muro que vamos a suponer que no está adherido al piso? Un desequilibrio, Posiblemente ese muro ruede. ¿Se entiende? Sería uno empujando, yo estaría empujando, por ejemplo, hacia aquella pared y uno empujando más abajo que la fuerza que yo estoy aplicando con la mano en sentido contrario. ¿Sí? Y estas les voy a dar un ejemplo que hay en el cuerpo. Les voy a dar uno, pero hay varios. Fíjense que dice, son aquellos sistemas en los cuales hay fuerzas con direcciones distintas, pero que se cruzan en un punto determinado
ya sean sus vectores o sus prolongaciones. Es decir, estas dos fuerzas, chicos, no se van a sumar para dar una fuerza, el total de una fuerza, sino que de estas dos fuerzas va a haber una resultante. Y para eso, lo que se hace es el paralelogramo de fuerza. Entonces, miren, después con el cuerpo, ahora con el cuerpo yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. Hay un vector, o sea, una fuerza A y una fuerza B. Esto lo dieron en física en la secundaria, yo no me acuerdo mucho, pero se traza una paralela a la fuerza A hasta la punta del vector del B, y lo mismo se hace con el vector B, es decir, se traza una paralela al vector B, ¿sí?, hasta la punta del vector A, y se juntan y forman lo que está en línea roja, que es una resultante. Para que ustedes entiendan esto en el cuerpo, y por qué hay que estudiar física para entender un poco lo que pasa en el cuerpo, esto pasa, por ejemplo, en una abducción, ¿está bien? ¿Lo tiramos de vuelta? Esto pasa en el cuerpo con las fibras del deltoides, chicos. Y si ustedes se ponen a pensar, venite. Bueno, lo dibujo para ustedes acá y te voy a dibujar. Bien, venite para acá. ¿Te podés arremangar un poquito? Bien, las fibras anteriores del deltoides. Ya van a ver que el deltoides se divide en distintas fibras. Las fibras anteriores del deltoides, ¿qué hacen? Una flexión, muy bien. Entonces, lo voy a dibujar más o menos. Fibras anteriores del deltoide. Bien, las fibras posteriores del deltoides, ¿qué hacen? Extensión. Pero se juntan. ¿Por qué? Porque tienen inserción en la B deltoidea, ¿o no? Bien, entonces son dos fuerzas concurrentes, ¿o no? Si se juntan en un punto. Y si se contraen las dos a la vez, ¿qué van a producir? Abducción. Eso también es una definición de músculos sinergistas. Los músculos sinergistas tienen una de las definiciones del músculo sinergista es que dos músculos que hacen, en este caso fibras, que hacen contracción, que hacen una contracción, es decir, las fibras anteriores en flexión, es decir, que las posteriores van a ser antagonistas de la flexión. Quiere decir que son antagonistas en un movimiento, fibras que son antagonistas en un movimiento, es decir, la anterior hace flexión, las posteriores hacen extensión, ¿no? Cuando se juntan, pueden provocar una acción en común. En este caso, la abducción. Este es un ejemplo de un paralelogramo de fuerzas en el cuerpo. Lo mismo pasa con el deltoides glúteos a nivel de la cadera, que ya lo vamos a ver en biomecánica 2. Espero que lleguen, no se aburran y no abandonen la carrera. ¿Se entendió en casa o no? ¿O lo explico de vuelta? Le voy a preguntar así porque si no entienden todo. Yo les dije, era pesado esto, y es pesado. Se durmieron todos, buenísimo. Explícalo de nuevo, por favor. Sí, cómo no. Ay, ¿Puedes explicarlo de la imagen mentira, del cuadro? mentira. Más fuerte, Priscila, por favor. Sí, podés explicarlo de la imagen del cuadro. Ajá, perfecto. La imagen del cuadro. Bien. E igual, lo voy a traducir al cuerpo, que es donde nos interesa a nosotros. Vamos a hacer lo mismo que hoy. Vamos a abrir esto. Ah, no, ya. En realidad tendría que tener una escuadra para hacer esto y trazar una línea. Pensar otra cosa. La clase que viene también es pesada, pero es la ideal para que ustedes aprendan a hacer un gesto motor, que es lo que van a dar en los prácticos. Entonces, bien. ¿Ven la pantallita ahí? ¿En casa? Sí, Bárbaro. sí se ve. Bien, vamos a suponer que esto es anterior. Esto es lo que voy a extrañar de dar los prácticos, estos ejemplos. Se me van ocurriendo en un momento. Y esto es posterior. Es decir, acá, ¿qué fibras del deltoide serían esas?
Las anteriores. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué hacen? Flexión, es decir, si tiran esto acá, traerían el hueso en este sentido, hacia la flexión, hacia anterior. ¿Bien? Y estas, ¿qué serían las fibras del deltoides? Las posteriores. Entonces, si se contraerían solo estas fibras, harían una extensión. Bien. Pero ¿qué pasa si se contraen en conjunto? Si se contraen en conjunto, ¿de qué punto van a actuar? Del que se unen, de este acá. Y si se contraen en conjunto, ¿qué van a hacer? Una abducción. Abducción. Exacto, muy bien. ¿Se entendió en casa o no? Sí. Puedo explicar 2 millones de veces esto. Esto sería como un paralelogramo de fuerza aplicado en el cuerpo humano. ¿Ah? No, no, es la resultante. No es la longitud de las dos. No. Me copó esto. ¿Se entendió en casa ahí? ¿Ambas qué? Sí, profe. A ver. ¿Dónde? Un ejemplo de esto. Ah, ahora sí, ahí va, ahí va, ahí va. Dice que, claro, acá preguntan porque se confundieron, porque dice como que se suman la fuerza. Ahí no, ahí debería ir una R de resultante. ¿Está? Muy bien. Una R de resultante. A ver si me deja mover. Este viene con delay. Bien, seguimos. Entonces, ¿en qué se mide la fuerza? En Newton. 1 kilogramo, ¿a cuántos Newton equivale? 9,8, muy bien. 1 kilogramo equivale a 9,8 Newton. ¿Y ahora por qué no quiere pasar? Ahí está. Bien. Hoy les había dicho que íbamos a hablar de fuerzas externas y fuerzas internas. Yo ya se las dije y acá las tienen. Las fuerzas externas proceden, por ejemplo, del exterior del cuerpo, del exterior del cuerpo, como por ejemplo la gravedad, las manos, una pesa o lo que sea. Y las fuerzas internas ahí están como se dividen en dos. ¿Tá? Yo les dije, nosotros más que nada tenemos en cuenta las activas, que es la fuerza muscular. Esto sí, es algo nuevo de este año. Esto es algo nuevo de este año, pero no va a ser aplicado todavía en prácticos. Yo de esto, para que ustedes lo logren entender, les voy a dejar un video de Jerónimo Milo, que es un profe de educación física, que se dedica mucho a investigar este tipo de cosas, para que ustedes vean bien lo que es un momento de fuerza, ¿tá? También lo que es el torque. Pero esto ya de vuelta, les vuelvo a repetir, a fines teóricos, no creo que esto sea aplicado en el práctico, ¿sí? Pero lo tienen que saber porque el día de mañana van a tener una diplomatura o lo que sea y lo van a ver a lo que es el momento de fuerza. Entonces, bien, fíjense, el momento de fuerza es el producto de, si esto queda claro, ¿no? Si dice que es el producto, es una multiplicación. Muy bien, es una multiplicación. Es el producto de la fuerza aplicada a un objeto y la distancia desde el punto de rotación hasta el punto donde se aplica la fuerza. Pero fíjense que la distancia es perpendicular. Entonces, miren esta imagen. En esta imagen tienen el eje o el punto de rotación va a ser la articulación del codo. ¿Sí? La fuerza va a estar provocada por el bíceps.
¿Me siguen hasta ahí? Y la distancia es la perpendicular desde el eje de rotación hasta el punto donde se ejerce la fuerza. Es decir, la distancia perpendicular que hay desde, estoy tocando ahí, desde la articulación del codo hasta la fuerza. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. La de abajo es la fuerza de la gravedad actuando en el miembro. Ahora yo les voy a hacer una pregunta para que piensen antes de que yo le explique. Ustedes tienen que sacar el momento de la fuerza del bíceps o de la articulación del codo en dos posiciones diferentes. Una es esta que ustedes ven acá. El codo está a 90 grados, ¿no? ¿Dónde se inserta el bíceps? Muy bien, en la tuberosidad bicipital. Perfecto. Entonces, el bíceps está ejerciendo una fuerza X. ¿Está? La distancia que ustedes van a sacar va a ser, bueno, acá ya la dijimos, ¿desde dónde? Desde la articulación del codo hasta la inserción del bíceps. Ahora yo les pregunto, ¿el momento con el codo a 90 va a ser igual que el momento con el codo con una flexión de 10 grados? Qué lindo ponerlos a pensar. En casa también pueden contestar. No, porque la distancia va a ser mayor con el codo a 10 grados. La distancia va a ser mayor, con el codo a 90, no con el codo a 10 grados. Pero muy bien quien contestó eso porque por ahí va lo que quiero que piensen. Y ahora vamos a pasar al pizarrón y les voy a explicar por qué. Porque la distancia, recuerden que es la perpendicular. Perdón, pero 10 grados yo estoy hablando de acá, mirá. De ahí, ahí. Esos son 10 grados. Capaz me pasé un poquito. Ahí, 10 grados. Cuando 45, 90, choque de masas musculares, que ya lo van a ver también, 145 grados. ¿Está? 10 grados es acá. Donde más momento hay igual es a 90 grados. Y ahora van a entender por qué. Miren esto. ¿Cómo hago? No, pará. Acá. Bueno, no me va a dejar presentar como yo quería. ¿Por qué me desaparece el mouse? Bueno, voy a tener que mediar con la tecnología. ¿Alguien sabe esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no puedo compartir la otra? Mirá. Sí. Pero no me deja bajar para compartir la otra pantalla, ¿se entiende? Bueno, no importa. No, una sola. La otra. Intentá mover el mouse hacia un costado, capaz que ahí te pescará otra pantalla. Ah, muy bien. Ahí está, eso. Claro, pero lo que pasa... Ahí está, bárbaro. Genial. Miren esto. ¿Qué les dice esto? Que se van a tener que poner a estudiar, ¿no? Chicos, la idea, yo entiendo que esto es pesado, pero yo la biomecánica quiero que la empiecen a disfrutar, no a padecer. Porque hasta el último día que ustedes ejerzan van a ver biomecánica. ¿Está? Es hermosa, la biomecánica, como se entiende, es hermosa.
¿Es larga? ¿Es complicada? Un poco puede ser. Entiéndanla, pero estudianla disfrutándola, no odiándola. ¿Está? Esa es un poco la idea. Bien, estamos en lo siguiente. Yo voy a dibujar el húmero. Soy malo. Y el antebrazo. Y el radio del cúbito, ¿no? Vamos a poner mis 4 dedos acá. Y voy a marcar un puntito. Bien. Entonces, y acá voy a dibujar el bíceps. Bien, ahí estaría a 90 grados la articulación del codo. Bien, y miren acá, si yo tengo, como les decía hoy, a 10 grados, bueno, hay un poco más acá, pero bueno, vamos a suponer 20 grados. Coloco mis 4 dedos y dibujo el bíceps. Recuerden que el momento es la fuerza aplicada por el bíceps, ¿está? Por la distancia que hay desde el eje de rotación hasta la aplicación de la fuerza. La distancia perpendicular. Y miren esto, a 90 grados, la distancia perpendicular sería desde acá hasta acá. Y miren acá, sería desde acá hasta acá. ¿Se achicó o se alargó la distancia perpendicular? Se achicó a 20 grados, es menor. Por ende, si yo hago la fuerza multiplicado por la distancia, el momento de fuerza, ¿a dónde va a ser menor? ¿En la de a 20 grados o en la de 90 grados? En la de 20. En la de 20. ¿Por qué? Porque la distancia perpendicular del eje de rotación hasta el punto de fuerza disminuyó. O sea, tenés menos palanca, menos brazo de palanca. Bien, eso es otro concepto erróneo. Porque el bíceps se inserta en el mismo lugar. Brazo de palanca una cosa y brazo de momento es otra. Porque el brazo de palanca, si yo tengo agarrado el micrófono de acá, que sería, vamos a suponer, el eje de rotación, y acá le hago una fuerza, esta es el brazo de palanca. ¿Tá? Eso es el brazo de palanca. Entonces, ¿qué pasa? Si a este micrófono yo lo pongo en diagonal, el brazo de palanca sigue siendo el mismo, porque la distancia es la misma. ¿Se entendió o no? Claro, no varía con los grados. El punto de rotación hasta donde yo estoy haciendo la fuerza es la misma. Lo que es diferente es la distancia del punto de apoyo perpendicular al brazo de fuerza. Vamos de vuelta. Esto no es fácil. Esto no es fácil, hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo. El brazo de palanca, ¿qué es? Es la distancia, no perpendicular. No perpendicular. Es la distancia desde donde se mueve una cosa hasta la aplicación de la fuerza. ¿Me siguen hasta ahí en casa o no? Es decir, si lo que yo quiero mover es la punta de este micrófono que está acá, y yo hago una fuerza en la parte de atrás del micrófono, si al micrófono le pongo horizontal, la distancia del brazo de palanca va a ser la misma. ¿Por qué? Va a ser la misma en horizontal o en oblicuo. Porque es la distancia desde que yo tengo a donde quiero mover el micrófono, que es donde tengo el micrófono, y desde la punta de atrás. Eso es el brazo de palanca. Esta distancia va a ser la misma en esta posición y en esta posición. Pero el brazo de momento es la distancia perpendicular. Miren la distancia perpendicular si yo lo tengo horizontal. Es la misma. Si lo tengo perpendicular, es decir, así, el brazo de momento y el brazo de palanca van a ser lo mismo. Si lo pongo oblicuo, el brazo de palanca va a ser el mismo que tenía antes, pero el brazo de momento disminuyó. ¿Por qué es la distancia ahora? De acá hasta acá. Posiblemente si quiero mover un objeto voy a tener que aplicar más fuerza. Es complicado para los que están presencial. Y los que están virtual, los que están presencial, ¿lo entendieron? Yo les voy a dejar ejemplo igualmente de todo esto en el campus.
¿Hay uno de los chicos más o menos entendió o no? Joaquín creo que había preguntado. Sí, profe, se entendió, se entendió. Bárbaro. Bien, sigamos. ¿Qué hora es? Bien, sigamos. Dame un mate, Santi. El problema es que no solamente tienen que estudiar biomecánica, sino que tienen que estudiar un montón de otras materias. Bien, seguimos. Ya falta poquito, chicos. Bien, la gravedad. Es una fuerza fundamental de la naturaleza, la cual atrae los objetos hacia el centro de la Tierra. Acá, esto es lo que dice ahí seguido, básicamente, es ¿qué pasa cuando recién nacemos? Hasta los 10 meses o el año que nos podamos parar. ¿Qué pasa? La acción de la gravedad es mayor que la de los músculos antigravitatorios, por eso todavía no podemos pararnos y caminar. ¿Se entiende? Hasta que nosotros nos podamos desarrollar esa musculatura para sostenernos de pie ante la fuerza de la gravedad. Por eso dice que en la posición erecta el equilibrio se mantiene por la acción conjunta de muchos músculos denominados antigravitatorios. Es decir, cuando nacemos no tenemos la suficiente fuerza en los músculos antigravitatorios para mantenernos de pie. Bien, el centro de gravedad ya lo hablamos y dijimos que en el cuerpo humano está aproximadamente a la altura de la segunda vértebra sacra. Bien. Con respecto a la línea de la gravedad o línea de plomada, esto lo vamos a usar para evaluar la postura. Nosotros como evaluamos gestos motores y no evaluamos la postura, por ahí no lo tenemos mucho en cuenta, pero esto lo van a ver en kinesiología ortopédica y traumatológica y también lo van a ver en evaluaciones. De hecho, esto que dice acá está sacado del libro de Kendall, ¿tá? Uno de los libros que se dan evaluaciones. Mírenlo, la línea de la plomada es básicamente, es una línea, imagínense una piola que está colgando y en el extremo, abajo, tiene una plomadita, ¿tá? Que es para medir la alineación del cuerpo humano. Para decir cuándo una postura es correcta, cuándo hay una hiperlordosis, hipercifosis, o cuándo una curva de la columna está aumentada o disminuida o lo que sea. ¿Está? Los criterios de lordosis y cifosis, yo no sé si lo vieron, pero lo vamos a ver cuando empecemos después con raquis en conjunto. Así que bueno, péguenle una chumadita. Los lugares que dice ahí, los que están ahí, son los lugares teóricos por donde debería pasar la línea de la plomada en una postura normal. Bueno, el equilibrio, algún concepto, es la capacidad para asumir y sostener una posición del cuerpo contra la gravedad. Se logra cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se hallan perfectamente compensadas y el cuerpo permanece en reposo. Bien, de vuelta, fines teóricos, estudien ese concepto, pero lo que tienen que saber es que los tipos de equilibrio, hay varios tipos. El equilibrio estático dice, el objeto está en reposo sin movimiento, básicamente cuando estoy parado, puede ser, ¿no? Después tenemos el equilibrio dinámico, ahí da el ejemplo de un auto, me parece, viajando a una velocidad constante, pero el efecto dinámico, por ejemplo, puede ser una persona caminando sobre el bordecito de una calle, que capaz lo han hecho cuando llueve o cuando no, pero bueno, o sobre una línea. El equilibrio recuperado, miren, el equilibrio recuperado acá en este caso va a coincidir con lo que se llama equilibrio estable también, que ahora lo vamos a ver, que por ejemplo yo tengo un cuenquito acá, tengo un cuenco, coloco una bolilla en el medio, yo
lo que hago es, la desplazo un poquitito y la pelotita vuelve al mismo lugar. ¿Está? También puede ser cuando yo estoy quieto, hago un movimiento, por ejemplo, un salto, vuelvo a caer y vuelvo a recuperar el equilibrio. Eso se llama el equilibrio recuperado. Y el equilibrio suspendido es, por ejemplo, bueno, dice una lámpara colgada del techo, también puede ser una persona colgada con las dos manos en una barra. Bueno, las condiciones de equilibrio. El equilibrio puede ser translacional o rotacional, y las dos se deben cumplir para que haya equilibrio. Translacional, ¿qué quiere decir? Básicamente esa imagen que ven ahí. Si hay alguien empujando de la mesa para este lado y yo la empujo para aquel lado, la mesa se debe mantener en equilibrio. Es decir, la fuerza que estamos haciendo tiene que ser la misma, no se tiene que mover. Tiene que permanecer en equilibrio. Eso es la fuerza translacional. Y el equilibrio, perdón, el equilibrio translacional. Y el equilibrio rotacional tiene que ver, por ejemplo, ahí hay un ejemplo de dos chicos en un sub y baja, en el cual, imagínense que si esta persona se sienta sola, acá, va a provocar un movimiento en sentido horario o antihorario. Antihorario. ¿Está? Ahora, ¿ahí habría equilibrio o no? No, necesito otra persona que se siente del otro lado para que me genere ese equilibrio rotacional. Es decir, siento a la persona del otro lado y el sub y baja, ¿qué va a hacer? Una rotación en sentido horario. Ahora, si ustedes ven a la distancia a la que estaban sentadas las personas, ¿cuál creen que es más pesada ahí? ¿El hombre o la mujer? El hombre. Fíjense que el hombre está sentado más cerca del punto de apoyo. ¿Está? Eso sería algo de momento también. Porque si el hombre, que es más pesado, estaría sentado a la misma distancia que la mujer, si tiene más materia, ¿qué pasaría? ¿En qué dirección se iría ese sub y baja? En dirección antihoraria. Bien. Sigamos. Acá está un poquito lo que le decía, equilibrio, los distintos tipos de equilibrio, estable, inestable, neutro o indiferente. Y básicamente son estas tres imágenes. El equilibrio estable es, yo a esta bolita la empujo un poquito y puede volver a su lugar. El equilibrio inestable es yo estoy en equilibrio, hasta que viene una pequeña fuerza que mueve esa bolita, y esa bolita ¿qué hace? Rueda. ¿Sí? Y cae lejos de la primera posición en la que estaba. Y también podemos denominar el equilibrio neutro o indiferente, que es por ejemplo esa bolita en una superficie plana, donde si yo la muevo ligeramente, permanece en una nueva posición. ¿Está? Bueno, esos son los tres tipos de equilibrio. ¿Sigue entrando gente? Bien, último power. Por ahí. Bien, tenemos que saber qué es la base de sustentación, que es la región que abarca el espacio entre los puntos de contacto de un objeto con el soporte. En términos sencillos, es el área sobre el que un objeto está apoyado. Entonces, la base de sustentación serían las distancias que hay entre mis pies, ¿no? En realidad esas son las condiciones. Es decir, mis pies serían los puntos de contacto sobre el piso. Y fíjense abajo, las características, la amplitud de la base de sustentación. Cuanto mayor es el área de la base de sustentación, mayor es la estabilidad del objeto. Entonces, si yo estoy parado acá, con los pies juntos, voy a ser más estable en esta posición o en esta posición. En esta posición, ¿por qué? Porque abrí los pies y ¿qué hice? Aumenté la base de sustentación. Y la segunda característica, que es el centro de gravedad dentro de la base. La pregunta es, ¿por dónde pasa el centro de gravedad teórico en una persona? Por la segunda sacra. Imagínense acá, aproximadamente. Para que un objeto esté en equilibrio estable, su centro de gravedad debe caer dentro de su base de sustentación. Si el centro de gravedad está fuera de la base, el objeto tiende a volcarse. Entonces, yo estoy con esta distancia de los pies, con esta base de sustentación. La segunda sacra está dentro de
la base de sustentación? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a estar en equilibrio. Bien. ¿Qué pasa si yo empiezo a traer esta segunda sacra, que está donde tiene mi dedo, por fuera de la base de sustentación? ¿Qué pasa? ¿Acá todavía está adentro o fuera? Adentro, porque todavía no me caigo. Si esto sigue, yo tiendo a caerme. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad teórico del cuerpo, que está aproximadamente a la altura de la segunda sacra, está saliendo por fuera de mi base de sustentación. Bien. ¿Qué quieren que repitan? ¿Tienen ganas de irse para su casa? Lo del brazo de palanca. Ahí achicás el brazo de palanca. ¿No? Vamos de vuelta. A ver si se lo puedo explicar con un dibujo. A ver, vamos. Sí, se lo voy a explicar con un dibujo. Creo que lo van a entender. Vamos de vuelta con brazo de palanca y brazo de momento. Igual esto es un concepto nuevo, aplicable a fines teóricos por ahora, ¿tá? No se va a dar los prácticos, pero quiero que lo introduzcan porque esto es algo que se analiza en un gesto motor cuando uno ya tiene un estudio un poco más avanzado. Y de eso yo les voy a dejar un video, de este que le decía hoy, de Jerónimo Milo. Entonces vamos. Se ve en casa así. Yo tengo el húmero, de vuelta, y tengo el antebrazo, ¿sí? Entonces, el brazo de palanca, vamos a suponer que lo voy a exagerar. Voy a poner el bíceps, lo voy a dibujar acá. El brazo de palanca es la distancia desde acá hasta acá. Si yo dibujo esto así, y acá está el bíceps, el brazo de palanca sigue siendo el mismo, sigue siendo desde acá hasta acá. El brazo de momento es desde acá hasta acá. Y el brazo de momento acá es desde acá hasta acá. Acá el brazo de momento coincide con el brazo de palanca. ¿Se entendió mejor ahí o no? Si esto se va hacia arriba a 90 grados, posiblemente quede así. Y miren cómo tengo que aumentar el brazo de momento acá. ¿Sí o no? Porque el brazo de momento es la distancia perpendicular desde este eje hasta donde se ejerce la fuerza. Perpendicular. Y el brazo de palanca siempre es el mismo. ¿Qué complicado? ¿Mejor en casa ahí o no? Me encantó este programa, lo que tengo que aprender es a dibujar nomás. ¿Lo podrías hacer con otra articulación para como tener dos tipos, digamos? Si lo podría hacer con otra articulación. Ajá. ¿Con qué músculo se te ocurre? Lo que pasa es que busqué justamente la más fácil para que lo entiendan. A ver si se me ocurre otra cosa. Otro músculo. Porque lo que pasa es que el bíceps es uno de los que queda más perpendiculares al antebrazo. A ver, ¿con quién se lo puedo hacer? Vamos a hacerlo con bueno, el psoas es lo mismo. Vamos, ¿eh? Con los isquios. No, pero los isquios no van a entender, si no entendieron con esto, con los isquios van a entender menos. Van a entender menos. Porque encima los isquios son extensores de cadera y flexores de rodilla, chicos. Esto es lo más fácil. Tienen que entenderlo con esto. Aparte, ya les digo, no va a ser aplicable en prácticos. Lo que quiero es que entiendan la teoría.
SOAS, pero exactamente lo mismo, ¿eh? Con el SOAS es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque imagínense que si yo le doy un ejemplo del psoas con una flexión de cadera a 90 grados, le voy a dar el mismo ejemplo que le estoy dando con el antebrazo. ¿Sí? Y por ejemplo, un glúteo medio no le voy a dar porque ahí entramos en otras cuestiones mucho más complicadas. Y la idea es que ustedes ahora sepan contenido de estudio de grado y no de posgrado. ¿Por qué? Porque esa es la idea de este plan nuevo. ¿Sí? El glúteo medio ya entramos en otra cosa muchísimo más avanzada. Así que, disculpen en casa. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Les prometo que la clase que viene es más entretenida, pero no sé si menos fácil. Pero bueno, más entretenida. Es muy tedioso esto, ya lo sé. Así que bueno, chicos, nada, les voy a subir los videos que les dije. La clase que viene, por favor, ya, péguenle una leída a todo lo que tiene que ver con artrocinemática, osteocinemática y miocinemática, sobre todo, estudiarlo sobre todo, no quiere decir que los otros libros no sean válidos, sobre todo estudiarlo del libro de Kaltenborg, ¿ah? Sobre todo estudiarlo del libro de Kaltenborg. Le voy a hacer lo más fácil, le voy a explicar de la manera más fácil posible para que logren entender eso, ¿está? No se asusten, yo sé que estos contenidos ustedes pueden sentarse en sus casas, estudiarlos y comprenderlos bien, ¿está? Pero bueno, entraron en una materia que es linda y, como les decía, disfrútenla. ¿Está? No tengan miedo a este contenido tal vez un poco pesado que dieron hoy, porque es solamente la introducción. Después viene lo lindo, lo más lindo, que es comprender el movimiento, sobre todo lo que vamos en biomecánica 1, que es los movimientos del raquis. ¿Está? Así que tranquilidad, tranquilidad, va a ir todo bien. Cualquier consulta que tengan, me lo hacen. Así que bueno, martes que viene, grupo número 2, nos estamos viendo. Es lindo que se vayan así en silencio. Muchas gracias, profe.